Revolución Mexicana, 1910-1917. En 1910, al concluir el periodo presidencial del general Díaz, se desarrolló el proceso electoral para la sucesión presidencial y se cumplió el primer centenario del inicio de nuestra lucha liberaria. Las elecciones se programaron para el 26 de junio de 1910 y en ellas se elegiría al presidente, al vicepresidente, a los senadores y a los diputados. En los hechos, Francisco I. Madero era el único candidato de oposición. Ahora hablaremos sobre Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Era miembro de una acaudalada familia de terratenientes e industriales. Su abuelo Evaristo y su padre Francisco habían cultivado de tiempo atrás una amistad con el general Díaz. Estudió comercio en los Estados Unidos y posteriormente va a París. Viaja por Europa y más tarde regresa a los Estados Unidos, donde continúa sus estudios. Muy joven, de vuelta en México, administra los negocios familiares, se dedica a la agricultura y practica el espiritismo. En 1904, funda un club democrático mediante el cual se inicia en la política a pesar de la oposición de sus padres. En diciembre de 1908 publica una obra titulada Sucesión Presidencial en 1910, donde criticaba la dictadura. Madero exponía en este libro que hasta entonces había prevalecido la antidemocracia y que mientras viviera Díaz estaría muy lejano el triunfo de un partido de oposición. Por lo tanto, esto solo podía lograrse cuando desaparecía del escenario político el general Porfirio Díaz. Como recordamos, el general Díaz tomó posición en el gobierno como presidente de la República en 1876, después del gobierno de Lerdo de Tejada, culminando en 1910. Díaz renunció a la presidencia por la revolución encabezada por Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata y los hermanos Flores Magón. Ahora hablemos un poco sobre ellos. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su seudónimo Francisco Villa, o el hipocorístico de este, Pancho Villa, fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana. Nació el 5 de junio de 1878 y murió asesinado en una emboscada en Chihuahua el 20 de julio de 1923. Durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Fue hijo de Agustín Arango y Micaela Quiñones Arámbula. Desde muy joven se dedicó a las labores del campo en las tierras de la familia López Negrete. En ese entonces ya se distinguía como un buen tirador y jinete. Cuando Doroteo tenía 16 años, Agustín López Negrete, hijo del hacendado, iba a raptar a su hermana Martina. Al oír que su madre suplicaba al agresor que se retirara, Doroteo accionó su arma contra el joven terrateniente. La justicia porfiriana lo persiguió en forma implacable y lo capturó a los pocos días. Pero Doroteo logró escapar y se remontó a la sierra, por lo que cambió su nombre por el de Francisco y adoptó el apellido de su abuelo, Jesús. Al poco tiempo, se unió a los forajidos dirigidos por Ignacio Parra y Refugio Alvarado, con quienes permaneció varios meses. En forma esporádica visitaba el hogar materno, pero siempre sintiendo la persecución. Cuando Villa se separó de Parra, se marchó a Chihuahua y se contrató como trabajador de una mina. Muy pronto dejó este oficio y se refugió en el Parral, en el mismo estado, donde trabajó de albañil, pero la policía lo obligó a volver a las tierras. En este lapso murió su madre. Posteriormente se incorporó con otros aventureros, como Eleuterio Soto, con quien juntaba ganado para luego vender la carne en los expendios de la región, pero la persecución continuaba. En 1909 conoce a Abraham González, y a fines de 1910 se entera del contenido del Plan de San Luis. Simpatiza con este documento y decide incorporarse a la revolución. Así, en octubre de 1910, Francisco Villa se lanza desde la ciudad de Chihuahua con un puñado de individuos. Entre sus primeros compañeros de armas estaban Eleuterio Soto, José Sánchez, Feliciano Domínguez y Tomás Urbina. Ahora hablemos sobre Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar nació hacia 1879 en Anehuecuilco, Villa de Ayala, estado de Morelos. Sus padres se llamaban Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. De origen campesino, desde muy joven se enfrentó a los hacendados, dueños de las fincas cañeras de la región de Villa de Ayala.
quienes constantemente se apoderaban de las tierras de la propiedad de los indígenas y campesinos morelenses, como lo hacían los terratenientes a lo largo y ancho del país de la complicidad de las autoridades. Junto a sus labores de agricultor, Emiliano Zapata conducía las recuas de mulas y se desempeñaba como ganadero en pequeño y atendía a un negocio de caballos. Se distinguía como un magnífico jinete. Emiliano Zapata había participado en las campañas políticas de su estado natal para dejar el gobierno en las manos de la oposición, pero la represión había sido aparente y los votos anulados, y varios de los líderes fueron aprisionados a Yucatán, y así había fracasado este proyecto democratizador. Cuando el gobierno estaba favoreciendo más aún a los terratenientes con la ley de bienes y raíces, Zapata y los miembros del Consejo de Anenecuilco se vieron obligados a trabajar más intensamente a favor de su comunidad. En 1909, Zapata representa a Anenecuilco ante las autoridades estatales y posteriormente se enfrenta al gobierno de Pablo Escaldón, impuesto por orden de Díaz. Hacia 1910, el estado de Morelos contaba con las haciendas cañeras más prósperas y modernas del país, al introducirse la maquinaria moderna para cortar y producir azúcar. Además, por ahí pasaba el ferrocarril. Pero esta prosperidad tenía su origen en gran parte en el despojo de tierras y la explotación de la mano de obra de peones y campesinos. Tal fue el caso de la hacienda del Hospital, que materialmente absorbió las tierras de los habitantes de Anenecuilco. Por esta razón, Emiliano Zapata, con el apoyo de los lugareños, se aprestó a rebelarse contra las autoridades y los hacendados, mediante las armas. Restituyó por la fuerza las tierras de los campesinos y así se inició el movimiento zapatista. Ahora es el turno de los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón nacieron en Oaxaca durante la década de 1870. Fueron tres políticos y periodistas opositores a la dictadura de Porfirio Díaz, por lo que son considerados precursores de la Revolución Mexicana de 1910. Teodoro Flores Magón, padre de los Flores Magón, guardaba un profundo odio contra Porfirio Díaz porque no reconoció ni recompensó su participación en la batalla del 2 de abril de 1867 contra los franceses, y había inculcado este odio a sus hijos desde niños. En su juventud, los Flores Magón participaron en revueltas estudiantiles en la Ciudad de México en 1892, contra la reelección de Porfirio Díaz en la presidencia de México. En esta época, Jesús estudiaba en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ricardo en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1893, los tres colaboraban en la edición del periódico El Demócrata, Jesús como redactor, Ricardo como corrector de pruebas y Enrique como ayudante de imprenta y redacción. Jesús y los otros colaboradores fueron aprehendidos. Ricardo logró escapar disfrazado de impresor. Enrique, con solo 16 años, no fue arrestado. 9 meses después, Jesús fue liberado. En ese mismo año murió su padre, Teodoro Flores. En el exilio, desde 1904, Ricardo y Enrique impulsaron la creación del Partido Liberal Mexicano, PLM, que publicó su programa en 1906 en St. Louis, Missouri. Y desde esa época comenzaron a organizar una revolución social mediante insurrecciones y huelgas para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Así, los Flores Magón, a través del PLM, influyeron y promovieron la huelga de Cananea, de Río Blanco, la rebelión de Cayucan y varias insurrecciones en pequeños poblados del norte del país como parte de un plan para extender la revolución a todo el país. Sin embargo, tanto el gobierno de Díaz como el de Roosevelt en los Estados Unidos persiguieron y reprimieron implacablemente el movimiento insurreccional del Partido Liberal. Ahora conoceremos sus antecedentes. La Revolución Mexicana se inició como una rebelión contra el poder del control del país por parte de Porfirio Díaz. El general Porfirio Díaz había asumido desde 1876 el poder en México. Luego se afirmó de manera ininterrumpida en el poder por medio del fraude electoral durante 34 años. Este periodo se conoció como el Porfiriato. Durante el Porfiriato, la economía mexicana se consolidó. Las principales beneficiarias de esto fueron las compañías extranjeras, los empresarios, los hacendados. Las tierras comunales de los indígenas pasaban a manos de los terratenientes. Así, el 5% de la población llegó a poseer el 97% de la propiedad de tierras cultivables. Fue así que durante 1908 el conflicto se agravó debido al aumento de movilización de trabajadores urbanos y comunidades indígenas que reclamaban sus tierras.
Cierto grupo de la élite reclamaba la democratización del régimen. Su principal figura era Francisco I. Madero. Es así que Francisco I. Madero, el 5 de octubre de 1910, con el lema "Sufragio electivo, no reelección", convoca a todos para que el día 20 de noviembre, de las 6 p.m. en adelante, todos los ciudadanos de la República tomen armas para arrojar a las autoridades que actualmente gobernaban. La Revolución Mexicana ha sido probablemente el proceso histórico con mayor importancia de la historia de México desde la conquista española. Fue un enfrentamiento de gran complejidad. Distintos grupos sociales, con demandas y objetivos muy diferentes, se aunaron en la rebelión contra el porfiriato, pero una vez ganada esta primera lucha, se agravaron los enfrentamientos entre los diferentes grupos revolucionarios. Así, México se vio sumido durante unos 10 años en una profunda guerra civil. Ante la creciente popularidad de Madero, el gobierno ordenó el encarcelamiento y bajo estas condiciones se realizaron las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Porfirio Díaz por séptima ocasión.